Buenas tardes, entonces ahora sí vamos a iniciar con el recorrido. Mi nombre es Mari, me presento antes que nada. Yo les voy a dar el recorrido por las instalaciones de este que es el exconvento del Desierto de los Leones. Vamos a iniciar mencionando a los personajes que habitaron en este espacio. Una orden conventual llamada los Carmelitas Descalzos. Ellos llegaron a la Nueva España a partir de 1585. Antes de que ellos llegaran, ya habrían llegado otras órdenes conventuales a la Nueva España, franciscanos, dominicos o agustinos. Pero como llegaron en el último periodo de la evangelización, pues desafortunadamente a ellos ya no les tocó llevar este tipo de vida. A ellos se les asignó otro tipo de vida, una vida contemplativa. ¿Han escuchado hablar de este tipo de vida? No. Es una vida, como la palabra lo dice, una vida de contemplación, de oración y de espiritualidad. La manera en la que ellos le van a ayudar a la humanidad ya no va a ser evangelizando, sino orando por ellos, por todos nosotros, ¿no? Bueno, ¿por qué desierto de los leones? Si este ni es un desierto, ni hay leones. El hábitat natural de los leones serían las sabanas, ¿cierto? Sí. Bueno, ahí estamos en un bosque, entonces ni siquiera corresponde al hábitat natural de ese tipo de animales. Se dice que cuando ellos llegaron a habitar aquí, el primer contacto que tuvieron con los animales salvajes de allá afuera, tal vez para ellos emularían lo que serían leones. Esas fieras salvajes grandes, que lo que en realidad pudieron haber visto fueron pumas americanos o gatos monteses, que sí pertenecen al hábitat natural de los bosques. Esta es una de las versiones de por qué de los leones, pero hay otra. Los representantes legales ante la corona española por parte de los carmelitas eran una familia de abogados de apellido de León, los que litigaban a favor de los carmelitas. Entonces cualquiera de esas dos versiones se puede tomar en cuenta. ¿Pero por qué un desierto? Cuando nosotros escuchamos la palabra desierto, siempre lo vamos a asociar en cuanto a la hidrografía y a la orografía del lugar. Es decir, un desierto tiene falta de vegetación y de agua, ¿cierto? Sí. Bueno, para los carmelitas no es así. Para los carmelitas un desierto representa más que nada lo que aporta, como por ejemplo el silencio de un desierto, lo que necesitan para estar orando, y el alejamiento. Normalmente los desiertos sí están alejados de la civilización, entonces por eso se decide ponerle desierto al espacio, ¿sí? Este lugar en el que estamos data de 1722, no es el convento original que se construyó. La primera construcción se empezó a edificar a partir de 1606. Esa primera construcción solamente dura en pie 100 años, debido a que aquí pues tiembla muy fuerte, esa primera estructura se fractura, dándole paso ya a esta segunda de 1722. Esa primera se tiene que demoler para que se empiece a construir ya esta segunda etapa de lo que sería el desierto de los leones, ¿sí? ¿Sí quedó claro desierto y de los leones? Sí. Okay. Bueno, ingresaron por la parte trasera del convento. Parecería que nos recibe el frente, ¿cierto? Pero no es así. Es la parte trasera y vamos a hacer el recorrido de atrás hacia adelante, terminando en el frente del convento. Okay. Esta primera parte que los recibe lleva el nombre de hospedería, el lugar donde se van a quedar sus trabajadores o empleados. Si alguna persona que no pertenezca a la orden quiere venir a hacer algún tipo de retiro espiritual aquí, lo puede realizar, pero sin tener contacto con los de adentro, ya que ellos llevan una vida de claustro. No pueden estar entrando y saliendo ni tener contacto con los que vienen de este lado. Ellos se van a quedar los visitantes en esta parte de la hospedería y los retiros espirituales para ellos solamente van a durar de 1 a 2 días. Para los carmelitas es al contrario, ellos van a permanecer aproximadamente aquí 1 año. Este es el tiempo en el que va a durar su retiro espiritual, ¿sí? Esta puerta que ahorita ustedes ven abierta, en la época en la que ellos permanecieron aquí viviendo, siempre estaba cerrada, siempre. Por eso no pueden estar entrando. El nombre original del recinto no es como el que conocemos actualmente. El nombre original era el Santo Desierto de Nuestra Señora del Carmen de los Montes de Santa Fe. 2 puntos importantes para resaltar en el nombre: la Virgen del Carmen o Nuestra Señora del Carmen, la santa patrona de los carmelitas descalzos.
Y otro dato importante, los Montes de Santa Fe. Todavía estamos en los límites de la alcaldía Coajimalpa y pertenecemos a la Ciudad de México. Parecería que estamos entrando en otra dimensión, ¿no? En algo así como en un cuento encantado, el bosque, todo se presta. Pero no, todavía estamos dentro de la Ciudad de México. Vamos a ingresar a un museo llamado el Museo Bicentenario. Es el museo de sitio. Actualmente este es el museo de sitio del lugar. Pero en la época en la que ellos vivieron aquí, estaba posicionada ahí la cocina, era su cocina, ¿sí? Cuando ellos se fueron de aquí, abandonaron el espacio, se llevaron todas sus pertenencias, se llevaron muebles, retablos, santos, libros, etc. Bueno, hasta los restos de sus muertos se llevaron. Entonces, todo lo que llegamos a ver aquí en este espacio es totalmente contemporáneo. Hay muy pocas cosas que son originales de la época en la que ellos vivieron. Adentro hay unas maquetas que vamos a explicar brevemente y algunos animales disecados que sí son del hábitat natural del desierto, del bosque del desierto de los desiertos, ¿vale? Entonces vamos a ingresar y vamos a explicar las maquetas de los animales dentro del hábitat natural, ¿no? Podríamos mencionar las águilas, ardillas, cacomixtles, los búhos, abajo hay zorrillos, podríamos tener mapaches. Hay una reserva especial para el venado cola blanca. Lleva el nombre de Peterete, no está abierta al público, pero sí es la reserva para que estos animales se sigan reproduciendo. Hace no mucho tiempo se dio el nacimiento de 5 cervatillos dentro de la reserva, para que ustedes sepan que sí se están reproduciendo estos animalitos. ¿Okay? También ahí podemos ver la gallina de oro. Bueno, esta es una maqueta de lo que es el Parque Nacional Desierto de los Leones. Nosotros estamos posicionados aquí, en el número 1. Pero en realidad todo el parque tiene un aproximado de 1.529 hectáreas. De hecho, es el primer parque nacional reconocido como tal. El 27 de noviembre de 1917 por el entonces presidente Venustiano Carranza. Estamos a más de 2.800 metros y nosotros, recuerden, estamos posicionados aquí, en este convento en el que estamos de 1722. Ellos también edificaron 10 capillas o ermitas que están por la parte de afuera de la barra perimetral, que sí se pueden visitar esas capillas o ermitas. De esas 10 que originalmente se construyeron, ya nada más quedan 8 en pie, pero sí se pueden visitar. Son parte importante de la historia de ellos. Nada más que estas ermitas son del 1600, no van de acuerdo con este convento, sino con la primera construcción. Y vamos a explicar un poco cómo funcionaban los retiros. Vendrían de otros conventos construidos antes de este como tal desierto. Por mencionar algunos estados de la República, Michoacán, Guadalajara, ahí levantaron conventos, en Guanajuato, en Puebla, en el Estado de México, y dentro de la Ciudad de México 2 importantes o de los más conocidos. Uno que está en Tacubaya y el más conocido que es el ex convento del Carmen. Si han escuchado hablar de ese, está en San Ángel, en los límites de lo que sería Coyoacán, exactamente en la Avenida Revolución. Y así cruzamos más hacia arriba, donde empieza San Ángel, estaría por ejemplo el Museo del Risco, es para ubicarnos un poco. Si no han tenido la oportunidad de ir a conocerlo, pues para el próximo fin de semana lo pueden hacer también, porque también es parte de la obra de los carmelitas descalzos. Es donde hay momias, ¿no? Supuestamente. Sí, son cuerpos disecados, sí. Exactamente. Bueno, vamos ahora a retomar. Estas capillas o ermitas eran individuales, no se podían compartir, solamente un carmelita por cada una de esas capillas o ermitas. Pero ¿cuál era la funcionalidad o para qué las construyeron? Dentro del convento se hacían retiros en comunidad, varios de ellos se podían quedar aquí. Si ellos necesitan estar totalmente aislados, solos, para buscar mayor privacidad, se podría pedir el acceso a alguna de esas capillas o ermitas. Solamente podrían ser utilizadas en 2 periodos importantes, la Cuaresma y el Adviento. Ya vamos a iniciar prácticamente el periodo de la Cuaresma, ahora en marzo, entonces posiblemente ya se estarían pidiendo los permisos en los que ya se tuvieran para tener el acceso a alguna de esas capillas o ermitas. Si recuerdan, yo les dije que van a llevar una vida de claustro, ¿no? No pueden estar entrando y saliendo del lugar. Necesitan el servicio del agua a la mano, obviamente para sus necesidades. Buscan el acceso de algún río. Aquí a un costado de este convento pasa un río, lleva el nombre de Río Zambor. Más abajo en el cauce cambia el nombre al más conocido río Mixcoac. ¿Sí han escuchado hablar del río Mixcoac? Bueno, pues aquí está marcado y ese es el que utilizan para los servicios, ¿sí?
pero no, como no pueden salir por el agua, necesitan hacer una obra hidráulica, es decir, por medio de canales van a hacer una desviación al río y van a conectar todo el convento para que por aquí entonces tengan el agua a la mano. También las ermitas deben de tener sus propios canales de agua. También edificaron una capilla a San Miguel Arcángel en una capilla llamada la Capilla de San Miguel, en este cerro llamado el Cerro de San Miguel. ¿Sí han escuchado hablar de esto? Sí. Del punto número 1 hasta acá arriba serían 4 horas, y vamos caminando 4 horas aproximadamente de ida, pero 4 de regreso. De preferencia llevar un guía porque no está así como tal marcado San Miguel aquí derecho. Entonces es senderismo, el terreno pues es terracería, entonces si ustedes quieren ir a visitarla, todavía existe esa capilla. La crónica o el relato que por qué le levantaron esta capilla a San Miguel la vamos a contar allá en la iglesia, porque es ahí donde se dieron los acontecimientos, o ahí fue lo que pasó realmente, ¿vale? Y esta capilla está a más de 3.700 metros, ¿sí? Entonces sí hay todavía una diferencia de altitud bastante considerable. ¿A qué altitud estamos? Aquí estamos a más de 2.800 en este espacio. Y acá a más de 3.700. Bueno, vamos a pasar a ver. ¿Este año se edificó aquí en esta segunda construcción, 1700, empezó en funcionamiento a partir de 1722. ¿Vale? Ahora vamos a pasar a ver esta que es una pequeña maqueta de lo que es este convento de 1722. Y vamos a explicar brevemente los espacios. La hospedería por donde ingresaron, el recorrido lo vamos a hacer de atrás hacia adelante, llegando al frente del convento. Deben de cumplir con ciertos votos, 3 que imitan la vida de Cristo: el voto de castidad, el de obediencia y el de pobreza. Y un voto principal a seguir aquí, que obviamente Jesús no llevaba a cabo, era el del voto de silencio. Aquí no iban a andar hablando ni platicando. ¿Hay excepciones a la regla? Sí. En algún momento deben de romper el voto de silencio, sobre todo para los actos litúrgicos, ¿no? Tienen que contestar a la misa. Pero la mayor parte del tiempo permanecen en silencio. Para eso entonces cuentan con un campanario con el que se pueden comunicar por medio de campanas, escritos o señas. Después del campanario hay un espacio llamado coro y después un ave mayor en su iglesia. Aquí es donde vamos a contar el relato de por qué le edificaron esta capilla a San Miguel Arcángel. ¿Okay? Se rompe un mito aquí. No existe un camposanto o un panteón. Los restos de los que aquí perdían la vida eran depositados en una capilla llamada la Capilla Relicaria, que es esa que tiene la cúpula así chiquita, allá del otro lado. Esa es la Capilla Relicaria. Ahí era el lugar para depositar los restos humanos. Cuando su coro y su iglesia no se utilicen para actos litúrgicos, tienen una pequeña capilla llamada la Capilla Doméstica. 3 espacios importantes también. El oficio humilde, lo que para nosotros es el sanitario, ellos lo nombran el oficio humilde. El área de la rasura, donde les cortan su cabello, y la lavandería, en donde obviamente pues van a lavar su ropa, ¿no? Y este lugar también es muy conocido, o se ha hecho muy popular, porque se dice que aquí hay catacumbas. ¿Sí saben o se han escuchado? Sí. Sí. Bueno, vamos a romper un mito. La palabra correcta para nombrar al espacio sería sótano, parte de la obra hidráulica, porque aquí llegaba el agua de los canales, es este espacio, por la parte de abajo. Llegaba el agua, se filtraba y se le daba salida otra vez hacia el río. Esa era la verdadera funcionalidad del sótano, ¿no? No era catacumbas, no está documentado que durante la época en la que ellos vivieron aquí, ese espacio fuera utilizado para ese fin. Y en la parte de arriba del sótano hay un jardín muy bonito llamado claustro. Ese es el nombre que lleva el jardín. Este lugar tiene un aproximado de 1 hectárea de dimensión, es un espacio grande. Pensaríamos que aquí venían a hacer retiros espirituales muchas personas, 100, 200, no sé, ¿no? Pero no es así, porque solamente cuenta con 26 habitaciones y celdas, o sea, no podrían recibir a mucha gente. Por eso entonces no vendrían a hacer retiros espirituales, pues muchos de ellos. La palabra correcta para nombrarlos en el caso de los varones serían frailes, no eran monjes, eran frailes. Y en el caso de las señoritas, si es que la orden tuviera dualidad, o sea, es decir, varones y señoritas, serían sores. Sor Juana, Sor Ana, Sor María. Esa sería la palabra correcta para nombrarlos, ¿vale? Pero las señoritas no podrían venir a hacer aquí retiros espirituales. ¿Por qué? Existía una barda llamada la barda de la excomunión.
era la que realmente delimitaba la propiedad de los carmelitas. No nada más era así el convento y las ermitas, ¿no? Esta barda, si ustedes se van caminando hacia cualquier dirección, como a 1 hora de aquí, van a encontrar restos de esa barda, todavía hay restos de la barda. Esa era la que decía, que tenía una leyenda que decía que si nosotras como mujeres usábamos cruzar la barda, corríamos el riesgo de perder el alma y ser excomulgadas. Otro mito que rompemos, que aquí que muchas veces me han preguntado, oiga señora o señorita, que los bebés emparedados, que los fetos, que los enterraban, pues en la época en la que ellos permanecieron aquí no era así, porque aquí no llegaban a ser retiros espirituales, señorita, ¿sí? Bueno, y en cuanto a los alimentos, tienen que ser también autosuficientes. Para esto van a contar con un huerto. ¿Ven ese espacio totalmente abierto? Sí. Ahí estaría posicionado su primer claustro, pero también su huerto para la producción de sus alimentos. Hay una capilla que todavía queda en pie, que vamos a ver al final del recorrido, que es esa capilla llamada la Capilla de los Secretos. ¿Alguna vez la han visitado? Sí. Bueno, ahorita vamos a ver. Yo se las podría explicar técnicamente cómo funciona, pero no hay manera de explicarlo con palabras. Necesitan verlo y sentirlo para que ustedes lo puedan entender. ¿Parece cosa de magia? Sí. Obviamente, pues es arquitectura e ingeniería, pero lo tienen que ver para que vean cómo funciona la capilla. Si se dan cuenta, ya fuera en el patio, enfrente hay un restaurante. Ahorita está posicionado el restaurante. En la época en la que ellos vivieron aquí, el restaurante no era ocupado obviamente por un restaurante. Allí tendrían posicionados la despensa y la botica. Ellos preparaban remedios a base de hierbas, eso era lo que se acostumbraba en esos tiempos. Recuerden que la medicina no estaba tan avanzada como en la actualidad, ¿no? Entonces ellos preparaban sus remedios a base de hierbas. Si se dan cuenta, vamos a pasar por diferentes patios. ¿Cuál era la funcionalidad de los patios? Entre muchas otras cosas, el permitir la entrada de la luz natural a las habitaciones. El clima que manejamos aquí dentro del bosque es muy húmedo, ¿no? Tiende a ser así. Y entonces normalmente invade los espacios la humedad para permitir que se ventilen los espacios y aprovechar la luz natural, pues se crean los espacios dando hacia el patio, pues, normalmente con ventanas, ¿sí? Normalmente ellos durante el día aprovechan la luz natural y durante la noche, cuando ya se retira el sol, se alumbran con velas o con lámparas de aceite. Ahora sí vamos a entrar al comedor o refectorio, que es la entrada Z, y tiene una lógica, ¿no? Del otro lado está la cocina, pues obviamente de este lado está el comedor o refectorio. Esta es de las pocas cosas que quedan en original, es un torno, todavía está en funcionamiento. Del otro lado, el cocinero se va a encargar de preparar los alimentos. Se depositan aquí los platos, se gira el torno y de este lado cada uno de ellos tiene que pasar a recoger pues, su plato con los alimentos. Este sí data de 1700, o sea, sí es antiguo, entonces no lo manipulamos mucho porque tiene un valor, ¿ok? Bueno, aquí también existió un padre llamado padre prior o padre principal, que es el que estaba a cargo del lugar, del recinto, y era el único que tenía permitido hablar, ¿sí? O sea, él era el que sí podía hablar con los demás. Entonces, solamente a petición del padre prior, alguno de los que ya está reunido aquí para recibir los alimentos, si es elegido, va a subir por la parte de atrás de ese púlpito que está a sus espaldas. Ahí hay un púlpito. Sube por la parte de atrás, ahí hay unas escaleras y ahí tiene que dar lectura a algún tipo de pasaje edificante. Tienen muchas creencias y todas son muy respetables, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, quieren creer en una piedra y si les funciona, pues hay que respetarlo. Si quieren creer en alguna religión, hay que respetarlo. Todo debe de ser respetado. Y ellos también tienen diferentes creencias y respetables también. Entonces, por ejemplo, el cocinero no les puede condimentar los alimentos más que con jitomate y chile, porque si no tienden a que caigan en el pecado de la gula, a comer de más. Cuando están ingiriendo los alimentos, no nada más le van a dar de comer al cuerpo, sino también al espíritu o al alma. Por eso suben ahí y dan de comer al espíritu por medio de la lectura, ¿sí? Se pueden basar en algún pasaje de algún santo, o inclusive hasta en la Biblia o en algún escrito importante. En la siguiente sala que está aquí saliendo es la sala de profundis. Lleva el nombre de sala de profundis porque al toque de las campanas se van a reunir en esas banquitas que están ahí de piedra
Y ahí van a cantar el salmo número 130, que es el salmo de Profundis. Obviamente en latín, porque es la usanza de esos tiempos, también la misa se llevaba a cabo en latín. Entonces, se están preparando para su siguiente actividad. Se pueden dirigir para acá, al comedor o refectorio, o pueden ir a donde está esa puerta negra que está al final del corredor. ¿Sí lo alcanzan a ver? Si recuerdan, llevan una vida de claustro, no pueden estar entrando y saliendo para irse a cortar el cabello. Les tienen que mandar a traer al barbero de la Ciudad de México, aproximadamente cada 28 días, que es lo que dura, pues normalmente el corte de los caballeros, ¿no? Entonces les van a descubrir la parte de arriba, emulando la corona de espinas de Cristo, es otra creencia que ellos tienen, por eso les cortan así el cabello. ¿Y por qué les cortan el cabello? Fíjense, dato curioso. Cuando ingresan a las órdenes conventuales, normalmente les cortan el cabello. Lo primero que tienen que hacer es cortarse el cabello, porque también tiene un significado. Sin duda alguna, una de las más grandes vanidades del ser humano es el cabello, ¿no? Tanto en mujeres como hombres, no importa, porque inclusive los hombres ya cuando traen medio mal el corte, andan, ya se me ve mal, ya me lo voy a ir a cortar. Entonces, cuando ingresan a las órdenes, lo primero que hacen es cortarles el cabello para que se deshagan de todo lo mundano, todas sus vanidades, sus egos, van a dejar todo lo terrenal atrás, porque van a ingresar a un mundo espiritual, se van a elevar espiritualmente. Entonces todo eso queda atrás y a lo que se van a dedicar es a consagrarse a Dios. Entonces es un significado importante. Ahora sí vamos a ingresar al oficio humilde, hasta el fondo del corredor, y ahorita lo vamos a explicar. En la parte de acá abajo hay un canal, parte de la obra hidráulica, ¿sí? Aquí corría el agua con bastante fuerza, vendría del río, y se encargaría de estarse llevando los desechos constantemente para que el espacio permaneciera limpio, ¿sí? Aquí estarían empotradas letrinas. Vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuántas letrinas habría aquí? 7. 2. No hay que contar los boquetes, porque esas serían como las divisiones de las letrinas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A pesar de que tiene capacidad para que vengan hasta 8 de ellos al sanitario, no pueden hacerlo, lo tienen prohibido. Se prestaría mal las interpretaciones, ¿no? ¿Qué van a hacer 2 varones aquí solos? Pues en el sanitario. También tienen prohibido compartir el área de las celdas, o sea, no pueden estar metidos unos adentro de las celdas de otros, por lo mismo, para evitar especulaciones y malas interpretaciones. Por eso lo tienen prohibido. Y tienen unos ayudantes. ¿Ven esos nichos allá? En esa pared, en ese muro, ahí estarían posicionados santos. Se dice que para evitar los malos pensamientos, o sea, el santo se encargaba de echarte con un ojito, que no te fueras a portar mal y que literalmente no cayeras en la tentación, ¿sí? Este espacio sí sería un espacio cerrado a 2 aguas, sería un techo a 2 aguas, y se dice que aquí había viguería, pero ya el espacio pues se perdió. ¿Había qué? Viguería. Viguería, ¿ok? Y vean qué tan gruesos son los muros. Ahí se ve perfectamente. Las técnicas de construcción de esos tiempos no eran como los que se pueden utilizar actualmente. Entonces por eso debían de ser así de gruesos los muros para poder soportar y dar mayor firmeza a toda la construcción. Los planos arquitectónicos de ese primer convento que se tuvo que demoler estuvieron a cargo de un fraile carmelita llamado Fray Andrés de San Miguel, muy reconocido en la época en la que él vivió en la Nueva España. Y también para esta segunda construcción ya se utilizó a otro arquitecto llamado José Miguel de Rivera. Recuerden que este ya es una segunda construcción, no es la original. No es que estuviera mal proyectada esa primer construcción, sino que pues la naturaleza hizo de las suyas y pues se fracturó la estructura y se tuvo que demoler, ¿no? Ahora sí que no contaban con su astucia de la naturaleza y pues la tuvieron que demoler. Fray Andrés de San Miguel también proyectó los planos arquitectónicos del ex convento del Carmen, ese que les digo que está en San Ángel. Yo sí les recomiendo que también lo vayan a conocer, parte de la historia también de los carmelitas descalzos. De aquí nos vamos a ir a ver el área de las celdas. Ahorita aquí saliendo vamos a ver una celda, es pequeñita, entonces yo les voy a recomendar que mejor entremos y salgamos para que dejemos que todos circulemos y todos la veamos. Y afuera se las voy a explicar.
Sí, porque el espacio es pequeñito, ¿ok? Y los muebles que lleguen a ver, recuerden, son totalmente contemporáneos, no tienen nada que ver, nada, así es como para dar a la ambientación correcta al edificio. La parte que lo recibe lleva el nombre de antecelda. Ellos llevan a cabo el acto de la mortificación de la carne o la flagelación. Se rompe otro mito. Aquí vamos a empezar a romper un montón de mitos que se crean alrededor, sobre todo de los conventos, ¿no? de las órdenes conventuales y los actos que llevaban a cabo. No es que a ellos los encerraran, les pegaran o los golpearan, sino que con este tipo de actos que ellos realizaban, la flagelación o mortificación de la carne, lo que hacían era pues aplicarse ellos mismos por propia mano la penitencia. ¿Cómo funcionaba? Ya estando en la soledad de sus habitaciones o celdas, estando ya pues aislados, ya para retirarse a descansar, tienen que hacer actos de conciencia, es decir, analizan su vida. De acuerdo a los resultados en lo que ellos sienten que están mal, pues ellos por propia mano se flagelan. Lleva el nombre de antecelda porque también permite un poco más de aislamiento hacia los ruidos del pasillo del exterior, ¿no? Y ellos en la segunda parte de la celda es en donde descansan. No desayunan, es decir, ayunan, se levantan a las 4 de la mañana, se acuestan a las 12 de la noche. Entonces, ya desde que Dios amanece hasta que Dios les anochece, es orar cada 3 horas aproximadamente. Obviamente tienen el espacio para la comida y una cena un poco más ligera, ¿no? Pero aquí no es que vengan como de vacaciones, realmente lo que vienen aquí es fortalecerse también espiritualmente. ¿No se han preguntado entonces cuál es la finalidad de este tipo de vida? ¿Por qué aguantan tanto? ¿O qué les promete este tipo de vida? No, si no se lo han preguntado, bueno, pues ya se los voy a decir porque nadie me quiere preguntar. Entonces, la finalidad de llevar este tipo de vida es que les promete la reconciliación ante los ojos de Dios. Es decir, que van a alcanzar la santidad y que el día que ellos mueran van a subir al cielo y van a estar con Dios. Ahora ya podemos entender un poquito más el por qué son tan persistentes y tan resistentes, aguantan el frío, las inclemencias del tiempo. ¿Vieron la segunda parte en la que nada más hay una base? No les van a poner colchón, ni colchoneta, ni una almohada, nada. Solamente 2 cobijas para pasar la noche. ¿A qué hora son ahorita? Las 4. Vamos a decir las 4. Y hace frío. Ahorita ya bajó un poco más la temperatura. Imagínense que a las 3 de la mañana literalmente se mueren de frío, ¿no? Porque recuerden, la medicina no está tan avanzada, el promedio de vida en la época del virreinato no es tan amplia, es corta el promedio de vida, y sí, literalmente aquí te puedes morir de una gripa o de una, ¿no? Entonces siempre están enfermos, por eso es una de las posibles causas por la que ellos deciden abandonar el espacio. Del lado, viendo de frente, del lado izquierdo hay un acceso a la capilla doméstica. Recuerden, esa capilla es muy austera y muy sencilla, solamente se utiliza para la oración, cuando no se utiliza el coro y la iglesia. Vamos a irnos de derecha y vamos a salir a mano derecha para pasar por la entrada de lo que sería el sótano, ¿okay? En la maqueta se ve totalmente parejo el terreno, ¿ya vieron? Pero aquí ya en presencial vemos que está en una pendiente el terreno. O sea, no está parejo. La funcionalidad que también tiene este espacio es la de dar la correcta nivelación a la parte de arriba para que quede derechito. Del otro lado del muro hay un jardín, el jardín que les digo que se llama claustro. Y otra funcionalidad que también tiene el sótano es la de dar soporte y firmeza a la parte de arriba, es decir, su cimentación, ¿sí? Si esta parte no existiera, la parte de arriba seguramente ya se habría desplomado. Venimos de allá, el oficio humilde, hicimos el recorrido por aquí, por el corredor y salimos a su capilla doméstica y este es el claustro, en donde está el ladrillado sería el área del sótano por la parte de abajo, ¿sí? Todo alrededor. Ahí en donde se ven esos boquetes, originalmente estarían posicionados arcos. ¿Han visitado la iglesia de San Juan Bautista allá en Coyoacán? Sí. Todavía tiene un pedacito de lo que sería como un portal, un corredor. Eso mismo estaría posicionado aquí, era un corredor constante todo alrededor del jardín.
porque en la época de lluvias ellos se atajarían del agua, si por ejemplo aquí estaban haciendo algún tipo de oración, para que no dejaran de hacer sus actividades, el corredor les ayudaría a atajarse del agua, ¿no? Sobre todo en la época de lluvias. Bueno, vamos a llegar ahora a lo que sería el frente del convento, ya vamos a llegar casi al final del recorrido. Ajá. Hay canales y probablemente esta era la salida que llevaba hacia el río, porque el río está de ese lado, a un costado. Bueno, le da la vuelta, porque en realidad el río nunca va a ser derecho, siempre la naturaleza pues corre como quiere. Aquí arriba de nosotros tendríamos una bóveda octagonal y es una bóveda de crucero porque está en el cruce de sus laterales con la nave principal. En donde se ve ahorita actualmente esta cruz contemporánea, estaría originalmente posicionado un retablo de la Virgen del Carmen. Esa puerta que se ve ahí cerrada sería el acceso para la sacristía. De este lado tendríamos la capilla relicario donde se depositaban los restos de los muertos y ese es el acceso para ir al coro. La sillería totalmente contemporánea, no, bueno, sí es antigua, tiene sus años, pero no pertenece a la época de los carmelitas. Entonces vamos a entrar al coro para que ustedes lo vean por dentro. Este es el coro. Este es el lugar en donde se realizaban las misas cantadas. Contaban con benefactores. A diferencia, por ejemplo, de los franciscanos que contaban con cofradías o archicofradías para los recursos, los carmelitas contaban con varios benefactores. Uno de los más importantes o de los más mencionados era el señor Melchor de Cuéllar. Se cuenta que él de hecho trató de ingresar a esta orden, pero desafortunadamente pues, fue rechazado, no cumplía pues, con las características que se debían de tener para pertenecer a la orden de los carmelitas. Sin embargo, se dice que él a su muerte dejó parte de su herencia para que ellos siguieran disfrutando de los recursos de este personaje. En agradecimiento, los carmelitas le van a dar un pequeño espacio en esta capilla llamada la Capilla Relicaria. Obviamente, cuando ellos se fueron y se llevaron los muertos, también se llevaron pues, los restos de su benefactor, ¿sí? Si se dan cuenta, casi todo lo que vemos en la parte de arriba es original. En cuanto a la ornamentación, ya vieron que hay un rojo intenso. A pesar del tiempo, eso sí es original. Ese rojo se obtiene a través de un insecto llamado la grana cochinilla, que al ser pulverizado y mezclado con agua, se obtiene este pigmento orgánico. Así era como se ornamentaba antiguamente. Es resistente porque pues ya tiene muchísimos años y sin embargo todavía se ve claramente el color característico, ese rojo vibrante, ¿no? Ese rojo, pues podríamos decir como carmesí, ¿no? Cuando al principio se ornamenta el espacio. De aquí nos vamos a ir a ver el área de la capilla relicaria. Esta imagen que ustedes ven aquí sí es original, de 1700, y se dice que es una imagen de Cristo, ¿sí? Entonces vamos a ir a la capilla relicaria y ahí la vamos a explicar. ¿Cómo funcionaba esta capilla? Se levantaba el piso, se hacía un hueco para depositar el cuerpo del difunto. Obviamente ya que se depositaba el cuerpo, se le volvía a echar tierra y se bajaba el piso. Este era el lugar en el que realmente se depositaban los restos humanos, ¿no? Aquí ya no hay muertos, recuerden que cuando ellos se fueron se llevaron los restos de sus muertos. Y eso que ven ahí arriba es parte de lo que utilizan para los recorridos o las leyendas nocturnas. ¿Han escuchado que hay unos recorridos? Esos ahorita no están vigentes, creo que van a empezar a partir de marzo, pero bueno, esperemos que ya pronto también entren en actividades. ¿Y de qué van ese tipo de leyendas? Bueno, pues no son más que las crónicas o las leyendas de los carmelitas cuando lo plasman en papel, de cómo se les presenta el maligno, los ataca y los violenta. Sí cambian las leyendas
cuando son el Día de los Muertos, el día 1 y el día 2, porque ya empiezan con otras leyendas que del charro negro, que de las momias de no sé dónde, o sea, cosas así, ya como más fantasiosas. Pero la original que se cuenta casi siempre, o sea, normalmente, es esa en donde se les aparece el maligno y cómo los ataca y los violenta. Te vas a espantar. Imagínense que los traen en la noche, aquí ya no hay nada de luz, los alumbran con unas velitas así. Para una hectárea que tiene este espacio, pues no es suficiente la luz, ¿no? Y de eso se trata, de que se espanten. Las personas que participan se caracterizan, se ponen así como demonios, ¿sí? Y en algún momento del recorrido les va a salir el fulano. ¿Se van a espantar? Sí. Y entonces volvemos a lo mismo, las creencias, ¿no? Si a ustedes les gusta que los espanten o vivir este tipo de experiencias, pues se vale, ¿no? Entonces, si ustedes quieren venir ahora que estén en actividad otra vez que regresen, a grandes rasgos lo que dice o lo que menciona Su Excelentísima de Mendoza y Luna, se hace mención al virrey que está al mando de la Nueva España, Juan de Mendoza y Luna. Recuerden que el virrey es el representante del rey en la Nueva España. No era cualquier persona y no se paraba en cualquier lugar. Entonces debió de haber sido un acontecimiento muy importante para que viniera hasta acá a posicionarles la primera piedra. Está fechada en la parte de hasta abajo el 26 de enero de 1606 en números romanos. Y se menciona la Nueva España porque pues es en donde se dieron los acontecimientos. No sé si ya les conté la crónica o la leyenda de San Miguel Arcángel. No, todavía no. Antes de que nos vayamos, porque aquí fue en donde sucedió, se las voy a contar. Se dice que estando reunido 20 de los carmelitas dentro de la iglesia, escuchando misa, el maligno, lo que acabamos de mencionar en la capilla del relicario, se aparece. Trata de violentarlos o atacarlos lanzándoles un rayo. Hay una imagen de San Miguel Arcángel que se interpone entre el rayo y ellos, salvándole la vida a 17 de los 20 que originalmente están reunidos. Esos 17 que sobreviven en agradecimiento le levantan esa capilla a San Miguel Arcángel. La crónica es larga, pero la hacemos breve para que ustedes pues, no saben. Y los 3 que se dice que desafortunadamente perecieron es pues porque no estaban en lo que estaban, ¿no? O sea, como coloquialmente se dice, estaban pajareando. Entonces, si ustedes son de los que van a la misa y a la iglesia, pues pongan atención, no vaya a ser que por ahí les vayan a lanzar un rayo, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Pongan atención. Ahora sí nos vamos a dirigir a la Capilla de los Secretos, ya para llegar al final del recorrido. Lo tenemos que estar recordando porque a veces en el camino pues, se van las ideas. Entonces, podía hablar con los demás, sin ser penalizado de alguna manera o castigado. Él se va a parar al centro de este espacio y es el que va a dar las órdenes a seguir aquí, ¿no? Que son las cosas que tenemos pendientes, las actividades que vamos a realizar. Pero también se realizaba otra actividad. Alguno de los que está aquí ya reunido va a subir aquí a la parte de la esquina viendo hacia el muro. Ellos no pueden tener contacto visual, entonces cuando van a hacer el ejercicio no saben realmente con quién están comunicándose. Uno se para en una esquina, el otro se para en la otra y en voz bajita, como susurrando, van a hacer un ejercicio, se van a comunicar, ¿sí? No sé si alguno de ustedes quiere hacer el ejercicio para que vean cómo funciona la capilla. ¿Qué? ¿Aquí? ¿Y alguien más? ¿Otro voluntario? ¿Pero dónde? En la otra esquina. Esto sí lo tenemos que hacer para que lo entiendan. Y todos vamos a guardar silencio, como en el kinder, ¿eh? ¿Puedes escucharlos, por Dios? Como si estuviera atrás de usted. Ahora sí me escuchan. No, pero usted debe de hablar bajito. Ay, me suscribí. Es la acústica que permite que este tipo de sonidos se realicen, esta comunicación. ¿Parece cosa de magia? Sí, pero no, es que así está construida la capilla, ¿no? No era como para contar cómo está, hace un café, que cuenta, ¿no? Nada de eso, es sobre todo para externar cosas espiritualmente hablando, ¿ok? Tendría un requisito a seguir. Esta capilla solamente se podría utilizar en un domingo 15, cualquier mes del año, pero que fuera domingo 15.
Por ejemplo, el año pasado cayó en agosto, fue un domingo 15. Entonces, si ellos hubieran estado en este lugar, seguramente estuvieron reunidos y hablarían o harían este tipo de ejercicio. ¿Alguien más quiere hacer el ejercicio? Pues ahora hay un domingo 15. En un domingo 15, pero cualquier mes del año. Ese era un requisito a seguir. ¿Sí? Sube ahí, no importa que no alcances el ojito. ¿Alguien más? Ok. ¿Silencio todos? Ahora es el momento en el que le debes de decir, mamá, reprobé matemáticas. Nada, no le digas porque se infarta, no vaya a ser. ¿Sí escuchó? ¿Funciona? A ver, dile algo, muñeco. No, pero bajito. Bajito. Como el secreto. ¿Sí se escucha? Y eso que no alcanza el ojito, o sea, el ojito realmente no tiene nada que ver, ¿no?